Buenas tardes, amada iglesia. Les saludamos en el amor de Cristo Jesús. Ministerio de Restauración del Espíritu de Dios se conecta en este día para bendecir el nombre de nuestro Dios. Amén. Estamos nuevamente reunidos en nuestro canal de YouTube para poder compartir las enseñanzas que nuestro Señor nos está entregando a través de la Biblia, a través de estudio, a través de todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. Amén. Vamos a aprender una palabra poderosísima del Espíritu que habla con relación a lo que es la guerra espiritual. Amén. Y vamos a entrar en un tema muy importante que habla del evangelismo como guerra espiritual. Nosotros como iglesia tenemos que tener clara, amada iglesia, que nosotros estamos en una guerra espiritual. Es lo primero que tenemos que entender, amén. Y lo importante de esta guerra espiritual es que nosotros somos los guerreros. Nosotros somos la gente preparada por el Espíritu para vencer todo poder de las tinieblas, para establecer la gloria de Dios y para levantar, sacar al cautivo de las prisiones que el enemigo ha tendido sobre ellos. Cada vez que nosotros rescatamos las tinieblas predicando el Evangelio, trayéndolo a las plantas del Señor, estamos teniendo victoria. Y esa victoria está ganada en la cruz del Calvario. Amén. Bueno, amado, esta palabra es una palabra completamente de edificación para tu ministerio. Aunque algunos creyentes intenten cerrar sus ojos, la cruda realidad es que estamos en un conflicto universal entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Amén. Y todo esto está preparado por el enemigo para atacar a la iglesia. Nosotros como iglesia tenemos que tener claridad que estamos en una guerra espiritual. Amén. La vida cristiana, vista desde este ángulo, es una constante batalla contra el enemigo y sus aliados. Aunque no quisiéramos participar, el enemigo nos va a atacar de todas las formas y nos asedia y nos vamos a ver obligados a estar involucrados. Muchísimos pasajes de la Escritura describen al cristiano como un soldado y su actividad espiritual como la participación en la milicia. Amén. El libro de 2 de Corintios 10, del 3 al 6, dice así. 10 del 3 al 6, dice, aunque andamos en la carne, dice, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Amén. Estamos llamados, amados, a una guerra. Estamos preparados para una guerra espiritual. Amén. Vamos al libro de Efesios 6, 10. Efesios 6, 10 dice así. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Tenemos que estar firmes en toda esta guerra. Dice, y resistir al diablo en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Cómo está la iglesia? Firme. Por eso tenemos que tener establecido el reino de Dios en nuestras vidas. Cada vez que nosotros como iglesia entramos a las labores del Señor, que es predicar la palabra, que es rescatar la iglesia de las tinieblas, evangelizar en las plazas, a donde quiera que el Señor lleve tu vida, tú estás entrando en un ataque directo con las tinieblas. Te estás enfrentando directamente con las tinieblas. Cuando vas y llevas palabra de Dios a un hogar, a una casa, a la iglesia, esto mismo que estamos haciendo ahora, estos estudios que estamos entregando de la palabra de Dios, estamos entrando directamente en una guerra con las tinieblas. Pero dice la palabra de Dios que nosotros
tenemos las victorias ganadas. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Por eso nosotros no podemos escondernos de esta guerra. No estamos llamados para escondernos, estamos llamados para pelear la batalla, porque la batalla está vencida en la cruz del Calvario. Dice, la mayoría de los cristianos desarrolla excelentemente las capacidades y los potenciales de defensiva contra las guerrillas demoníacas. De manera pues que el constante asedio del mal puede mantenerse victorioso. En cambio, no son muchos los que toman su responsabilidad como guerreros del Señor. En esta guerra tenemos que estar en una ofensiva, ocupando posiciones de vanguardia. Tenemos que usar posiciones de guerra. Tenemos que estar a la brecha, preparado, amado, para todo ataque del enemigo. Tenemos que dar golpes profundos al terreno del enemigo y desarticulando y destruyendo la fortaleza de las tinieblas, desarticulando y destruyendo las proezas, todo lo malo que hace el enemigo, las maldades, todas las opresiones, las ataduras, derribando muros, fortaleza. Todo lo que Satanás muestra, todo lo que Satanás hace, nosotros tenemos la autoridad para destruirlos. Gloria al Señor. Si bien es cierto, dice que debemos aprender a defendernos y resistir al diablo, no es menos cierto que tenemos la orden del Rey de salir de nuestra trinchera y tomar parte activa en esta batalla. Nosotros tenemos que estar activos, preparados en el espíritu para todo ataque y contraataque de las tinieblas, porque tú te has metido en su trabajo de rescatar la iglesia. Amén. Dice que el evangelismo es todo lo que implica una acción ofensiva contra el reino de las tinieblas. Todo lo que es el evangelismo es una ofensa para Satanás. Satanás no está dispuesto a ceder terreno, pero nosotros tenemos la victoria ganada. Por eso, amado, tenemos que estar enseñando, rescatando y preparándonos siempre. Siempre. Es un enfrentamiento, dice, entre el poder y la victoria de Cristo y la resistencia del enemigo. El enemigo se resiste, pero nosotros vamos en el nombre de Jesús y derribamos todos sus planes. Evangelizar es penetrar en territorio de las tinieblas para liberar, rescatar a los cautivos por el pecado del diablo. Evangelismo es una acción decididamente ofensiva y efectiva en la lucha espiritual. El evangelismo es una guerra. El evangelismo es una acción de fe, de convicción. Yo voy a rescatar la iglesia. Yo voy a sacar a la iglesia de la ignorancia de la palabra y voy a enseñar la palabra con espíritu, con revelación, para que la iglesia entre en las revelaciones del espíritu, para que la iglesia entre en la sobrenaturalidad de lo que es la divinidad. Por eso, amado, tenemos que prepararnos, tenemos que entender que el evangelismo es necesario en todo pueblo, en toda nación, evangelizar la palabra. Jesús comenzó su ministerio predicando el evangelio del reino de Dios. Dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4:17. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos, dice, y creed en el evangelio. Marcos 1:15. ¿Esto qué significa? Significa que Dios se está acercando al hombre de una u otra forma. Dios se está acercando al hombre para rescatarlo, para salvarlo a su iglesia. Jesús no vino predicando una nueva religión o una nueva ley. Vino a predicar de su reino, del reino de su Padre. Por eso tuvo tanta posición de parte de Satanás y de sus secuaces y lo mataron estos hombres que son esclavos de él, instigados por Satanás. Se opusieron a todo lo que hacía nuestro Señor Jesús. Asimismo, hoy en día las tinieblas se oponen cuando tú le sirves al Señor, cuando tú estás trabajando para el reino de Dios. Las tinieblas se oponen, no quieren que tú avances y que tú te extiendas. Predicar el evangelio de Dios es denunciar el reino de las tinieblas. Esto es muy importante. Cada vez que tú predicas la palabra, cada vez que tú evangelizas
la palabra del reino, estás denunciando las tinieblas, le estás diciendo a las personas, mira, el Señor te hace libre, mira, la palabra te hace libre, ven aquí a las plantas del Señor y el Espíritu Santo tocará a los que están para vida eterna, los que están inscritos para vida eterna, dice la palabra que el Señor tocará a ellos, les despertará sus espíritus. Entonces, ¿qué necesita el Señor? Necesita tu voz, necesita tus deseos, tus ganas de servirle a Dios, de trabajar para Él, de salir de tus trincheras, de ir al ataque de las tinieblas a rescatar los que se habían perdido. El trabajo del Señor es liberarlo. Jesús sabía esto, sabía que su predicación y su ministerio liberador eran explosivos y que traerían guerra espiritual. Amén. Vamos a Mateo 10, 3, 4. Mateo 10, 3, 4. La guerra espiritual, amados, es traer el evangelio del reino a esta tierra. Mateo 10, 34 dice así. Dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Aleluya. Repito, no he venido para traer paz, sino espada. ¿Por qué? Porque se levanta la guerra de las tinieblas a oponerse, a soltar al que tiene cautivo. Amén. Él debía internarse hasta el mismo trono de Satanás, derrotarlo y quitar sus cautivos. Y el Señor lo hizo. Siempre será así. El diablo se va a levantar contra todos y los suyos para detener y estorbar, silenciar o destruir la predicación del Evangelio. Con persecución, con tentaciones, con ataques, con enfermedades, con todo lo que él pueda. Esta reacción de las tinieblas ocurre para demostrarnos qué nos está demostrando Satanás cuando nosotros vamos y predicamos la palabra con poder, con gracia. Dice que está demostrando que el evangelismo es una guerra espiritual contra el diablo y sus huestes. Repito, el evangelismo es una guerra contra todo el poder de las tinieblas, contra el diablo y contra sus huestes. Por eso tenemos que predicar el evangelio. Evangelizar es entrar al reino de Satanás y arrebatarle las almas que costaron la vida del rey de reyes y señor de señores. Es expandir el reino de Dios y hacer retroceder las tinieblas demoníacas. Vamos a Mateo 18, 18. ¿Qué dice? 18, 18 dice... De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatáis en la tierra será desatado en los cielos. ¿Qué tenemos nosotros como iglesia? Tenemos autoridad, tenemos un control absoluto del Espíritu Santo. El hombre, la mujer que se levanta, el hombre, la mujer que le crea al Espíritu Santo, que es capaz de discernir las cosas del Espíritu, es un poderoso gigante. Dice la palabra, todo lo que atéis aquí en la tierra será atado en los cielos. Todo lo que desatéis aquí en la tierra será desatado en los cielos, porque tenemos autoridad. Por eso, amados, por eso estamos enseñando esta palabra, para que te empoderes en lo que el Señor Jesús te ha entregado. Levántate como un guerrero de Dios. Levántate como una guerrera del Señor. Un hombre, una mujer con autoridad. Un hombre, una mujer con principios eternos que se establecen para toda la gloria de nuestro Señor. Entramos con el evangelismo a una guerra de las tinieblas contra el diablo y contra sus huestes de maldad. Amén. Pero el Señor Jesús nos tiene la victoria que ya está vencida en la cruz. Por eso tenemos que avanzar, tenemos que creer a lo que el Espíritu de Dios nos está direccionando. Evangelizar es entrar en el reino de Satanás y arrebatarle las almas que le costaron a nuestro Señor. En este evangelio del reino Jesús nos mandó a predicar. Esta es la autoridad que el Señor nos dio. Esta es la batalla que debemos pelear. Esta es la guerra en que tenemos que entrar. La predicación del Evangelio es el poder del Espíritu y es siempre acompañada y confirmada con diversos señales y milagros.
como por ejemplo sanidades, milagros, respuestas divinas, transformaciones, verdaderas conversiones. Los apóstoles estaban conscientes de esto, por lo tanto cuando eran perseguidos oraban a fin de que Dios respaldara su predicación extendiendo su mano para que Él hiciera las sanidades. Ahora, los milagros y las sanidades, ¿qué son? Señales del poder de Dios. Son señales sobrenaturales del poder de Cristo. Señalan y testifican ante el mundo que detrás de las simples palabras del Evangelio hay un poder sobrenatural. Como tú, como yo, somos sobrenaturales. Tenemos una autoridad sobrenatural que debemos usar, que debemos dejar que fluya, porque nosotros tenemos la gracia de nuestro Señor. Tenemos un señorío irresistible que es el poder y señorío de Jesús. Los milagros y las sanidades tienen el propósito de aplicar a favor del que cree la vida y el poder de Cristo. Los milagros y las sanidades tienen el propósito de ¿qué? De deshacer las obras del diablo. Nosotros, amados, con nuestro trabajo evangelístico, deshacemos las obras del diablo. ¿Por qué? Porque rescatamos la iglesia que está en las tinieblas. Aleluya, gloria al Señor. Cada vez que nosotros extendemos el evangelio, yo me recuerdo cuando estaba en México predicando, iba en las tardes a un hospital de México a predicar la palabra, tipo 6 de la tarde, y yo llegaba con hermanos de México a predicar la palabra, y yo me paraba delante, me presentaba, amados, buenas tardes, soy una pastora de Chile, vengo a predicar la palabra del Señor. Todos los que estaban sentados ahí esperando a sus pacientes, a sus familiares, todos tomaban atención, aún los niños me escuchaban, y yo llevaba mi botella con agua, mi Biblia y la palabra del Espíritu. Le predicaba brevemente de Jesús y les predicaba del Evangelio del Reino y les preguntaba si querían recibir a Jesús, y ellos recibían a Jesús y les bautizaba inmediatamente por agua. ¿Por qué? Porque estaban preparados. Porque cuando tú entras en las labores del Señor, cuando tú entras en la abundancia del Espíritu, Él prepara todo el trabajo. Él ya te tiene todo listo para que tú vayas y tomes la cosecha. Ya había oración, había ayuno, había mucha entrega antes de partir a las naciones. Y el Señor en ese viaje por muchos países me dio la victoria con 167 almas que llevé a Cristo y las bauticé en agua. ¿Por qué? Porque uno entra en guerra con las tinieblas y arrebata el botín. Cuando tú te preparas en el Espíritu, cuando tú te preparas con la palabra, con abundancia, con revelación, cuando te cuidas en santidad, en búsqueda, el Señor te da el botín y te da la autoridad. Dice la palabra que nos da autoridad, poder. Haremos milagros, haremos señales, haremos cosas maravillosas en el nombre de Jesús. Y los que están inscritos para vida eterna, los que están preparados para vida eterna, los que están destinados para vida eterna, te escucharán, creerán y le arrebatarás al enemigo sus almas para Cristo. Por eso, amado, debes prepararte en el Espíritu, para que toda obra que el Señor te lleve a hacer, la puedas realizar en el nombre de Jesús y se haga con gozo, con alegría, y que la gracia de Dios abunde en tu vida. No permitas que el enemigo te arrebate lo que es tuyo. No permitas que el enemigo te robe la palabra, esta palabra bendita, esta enseñanza, estos testimonios que podemos compartir. No lo permitas. Deja que fluya el Espíritu Santo. Tú eres un hombre sobrenatural. Tú eres una mujer sobrenatural. Dios quiere usar tu vida, pero tienes que entrar en las labores de rescate. Tienes que entrar en el evangelismo. Tienes que deshacer las obras de las tinieblas. Amados, ¿cuántas cosas el Señor no puede hacer en ti? Él hace maravillas en tu vida cuando tú dispones tu corazón para el Señor. Amén. Yo recuerdo, amados, que en ese hospital y en muchos lugares más que el Señor me llevó, centro de drogadicción, centro de alcoholismo, hogares de familias, en las calles, en muchas partes que estuve predicando la palabra,
parques, qué sé yo, iglesias, a donde iba había una respuesta divina del Señor. ¿Por qué? Porque iba en el nombre de Jesús. Y nosotros cuando nos empoderamos con la palabra, cuando nosotros arrebatamos esta palabra, cuando entendemos que somos sobrenaturales, que somos divinos, que somos del Señor, que es Él el que trabaja en mí, que es Él el que hace la obra en mí, nos levantamos, amados, como poderosos gigantes en las manos del Señor. Y las tinieblas retroceden, porque ven al poderoso, a la mujer poderosa que se levanta en el nombre de Jesús y es capaz de ir y deshacer las obras de las tinieblas, arrebatar del botín y presentársela a nuestro Señor. El evangelismo, amados, es guerra espiritual. Estamos llamados a una guerra espiritual. Estamos llamados a entrar a las labores que el Señor nos encomienda. Sal de tu trinchera, sal de tu pasividad. Entra a lo que el Señor te está enviando. Ven a rescatar la iglesia. Ven a enfrentarte con el enemigo en el nombre de Jesús. Y Él te dará la victoria. Prepárate en oración, en ayuno, en búsqueda, en santidad, con el Espíritu. Prepara tu vida. Por eso el libro de Efesios dice que tenemos que tomar toda armadura de Dios. Y el día malo resistir al diablo. Y Él va a huir de nosotros. Gloria al Señor. Tenemos la victoria, amado. Estamos en Cristo Jesús parado. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Tenemos que deshacer las obras del diablo. La venida y el ministerio del Hijo de Dios tuvieron como objetivo deshacer las obras del diablo, sanar los oprimidos por el diablo, desatar los cautivos por Satanás. Primera de Juan 3:8. Vamos a la palabra, escudriñemos la palabra. Primera de Juan 3:8. ¿Qué nos dice el Señor? Dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Amén. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El Señor viene a deshacer las obras del diablo. Y tú y yo somos los instrumentos que Dios necesita para deshacer las obras del diablo, sacar a la gente de la cautividad, llevarlos a Cristo. Los milagros de sanidad y liberación espiritual especialmente son un ataque directo contra el enemigo, que desbarata sus propósitos, rompe las ligaduras, destruye su dominio. La realización de los milagros en el nombre de Jesús enfurece al diablo, de tal manera que él reaccionará utilizando sus recursos en contra de quien las realiza. Por tanto, todo hijo de Dios que se mueve ministrando en esta dimensión sobrenatural debe estar siempre vestido de toda armadura de Dios, velando para ser protegido y vencer. Efesios 6, del 10 al 13, amén. Tenemos que vestirnos y revestirnos con la palabra de poder, la palabra de vida, amado, la que te da las victorias. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y contra carne, sino contra principado, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, toma toda armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Gloria al Señor. Tenemos que estar firmes en el Espíritu. Somos hombres de Dios, mujeres de Dios, guerreros, preparados por el Espíritu para derribar la fortaleza, para avanzar en el nombre de Jesús y con los propósitos de nuestro Dios, y que nada ni nadie te pueda arrebatar lo que te pertenece. Te dejo esta palabra implantada en tu espíritu. Levántate, pastor, levántate, maestro, levántate, evangelista, profeta, apóstol, levántate, iglesia en general, en el nombre de Jesús. Revístete de las armas espirituales y camina con el Señor. Vas a ver que vas a encontrar ese hermoso guerrero de Dios, esa hermosa guerrera de Dios que Él necesita, porque estamos en una guerra a través del evangelismo. Esta palabra no volverá vacía a Dios, va a ser fruto en tu vida. Nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana
para poder continuar con este hermoso estudio. Dios te bendiga.